Bueno, Sergio, después de escuchar un poquito de Rata Blanca, me vendiste un programón. Contame un poquito. Salimos a la cancha. Contame de qué se trata. Salimos a la cancha. Ahí vamos. Vamos a jugar el partido. Bueno, ahora estamos con compañeros acá en el estudio que nos vinieron a visitar. Estamos con Tomás Inurritey, que es médico especializado en medicina familiar e integrante de la rama de técnicos y profesionales de la agrupación LIO de Principios y Valores Capital. Y estamos con el compañero Víctor Pereira, que es arquitecto y también integrante de la rama de técnicos y profesionales de la agrupación LIO de Capital Federal. Bueno, ¿qué tal, compañeros? Bienvenidos a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, ¿ustedes? Bien, de bien. Bueno, gracias por acercarse. No, a ustedes por invitarnos, por el espacio muy, muy valioso, lo valoramos mucho, así que bueno, esperemos estar a la altura. Bueno, sí, siempre, los periodistas siempre estamos a la altura, ¿no? Es verdad, difícil no estarlo. Bueno, Tomás, contanos un poco, sos médico, sos bastante joven. 35. Bueno, Es médico, joven, médico joven, sí. joven. Y Viti también, arquitecto joven. Sí, ya no tanto. 39. No, 39. Soy 40, Para, soy para 40. los que dicen que después que en el peronismo no hay gente joven. No, ahí ¿viste? va. Ah, sí. Tenemos gente profesional, joven, acá compañeros que bueno, que están haciendo un aporte al peronismo y a la conducción de Guillermo Moreno, ¿no? Y Así de es. Nidia, ¿no? Que le mandamos saludos. Una gran compañera Nidia, que recién estamos hablando Le fuera, mandamos un beso grande a Nidia. fuera del aire del gran trabajo que está haciendo en Capital, ¿no? Está haciendo un gran trabajo territorial en Capital, organizando a los compañeros. Bueno, Nidia, todo su equipo y todos los compañeros, no solo de LIO, sino también de Principios de Valores en general, más allá de las agrupaciones, Principios de Valores en Capital, con Pimpi ahí conduciendo, estamos haciendo un trabajo interesante. Gran compañera Pimpi estuvo acá en principio en Abrazando Distrito Ahí va. también la semana pasada. Seguro. Tomás, ¿cómo nace tu vocación por la medicina? ¿Cómo nace? Sí. Mira, se fue reformulando con el tiempo. Nace porque me gustaban las ciencias naturales, la biología, cuando uno es chico, bueno. Ujú. Pero a medida que empecé la facultad es muy teórica, te encierra mucho en los libros, pero te aleja del paciente. Así que hasta ahí la vocación estaba un poco dormida. Cuando en el cuarto año empezás el hospital y empezás a contactarte con los pacientes, nace por una vocación de servicio humanista, Claro. de poder ayudar al prójimo. En mi familia es católica, así que esos valores estaban, quizás latentes y dormidos de alguna manera, pero cuando pude tener el contacto con los pacientes, con la gente sufriendo, la verdad que me hizo sentir muy bien poder dar una mano, primero como practicante, tomando la presión y charlando. Sí. Y bueno, a medida que uno fue adquiriendo conocimientos y saberes, pudiendo ayudar desde el saber técnico. Así que más que nada por una vocación humanista. Muy bien. Bueno, hoy vamos a abordar el tema de salud, ¿no? Acá desde Abrazando Distritos, con los compañeros de Principios y Valores. Así que la pregunta para Tomás es, ¿qué es la salud para el peronismo, no? Bien, si hablamos de salud peronista, es inevitable nombrar a Ramón Carrillo, el primer ministro de salud del gobierno de Juan Perón, que duró del 46 al 54. Un año antes se tuvo que ir porque estaba muy enfermo, fallece en el 56 de un problema cerebral. Y es muy, muy interesante porque creo que Guillermo nos educó a todos en la economía, todos sabemos lo que es la economía peronista, y cuando vamos a la salud, me parece que hay que hacer un trabajo de adoctrinamiento de los compañeros y de uno mismo todo el tiempo, y de la población en general, porque Carrillo no solo fue un hombre práctico, sino que también escribió muchos libros y nos legó una doctrina sanitaria que está adelantada en el mundo. De hecho, Suiza, países como Suiza están haciendo hoy lo que Carrillo escribió y hizo en el 50. Fue un adelantado total, al igual que Perón, eso fue una generación dorada. Y bueno, si quieren les podemos contar un poquito de qué se trata. Dale. Bueno, la idea es actualizar esa doctrina a los tiempos actuales, y básicamente lo que ya vio Carrillo en su tiempo y hoy se reafirma es, en el 1900, imagínense que no existía la penicilina, no existían las vacunas, la expectativa de vida era de 40 años promedio, 30, 40 años. La principal causa de muerte eran las enfermedades infecciosas. La gente se moría por los microorganismos. Se morían
mucha mortalidad infantil. Creo que nuestros bisabuelos todos tenían un abuelo muerto de chiquito por meningitis. Y el que zafaba de la mortalidad infantil por ahí llegaba hasta viejo y moría de muerte natural. Un siglo después, se descubre, digamos, en el 30, 40, la penicilina no solo se descubre, sino que se industrializa, y las vacunas contra el sarampión y otras enfermedades también se masifica, y se logra dominar las enfermedades infecciosas, pero hay un gran proceso de urbanización. En el 1900 la mitad de la población argentina era rural, hoy es el 10%, y ese proceso de urbanización, dice Carrillo, no fue acompañado de mantener una vida natural. Dice, en el campo se vive una vida natural y el proceso de urbanización trajo una vida artificial. ¿Por qué? Porque hubo un progreso material en la civilización occidental, pero sin estar acompañado de un progreso espiritual. ¿Qué es una vida artificial? Es una vida sedentaria, sin actividad física, con alimentos ultraprocesados en lugar de comida casera, con mucho estrés psicológico, con problemas de sueño. Bueno, todo eso derivan en nuevas enfermedades, que son las enfermedades crónicas no transmisibles, que es la diabetes, el ACV, el infarto y el cáncer, y el EPOC. Esas 5 enfermedades, en 2022 se murieron 400.000 personas en Argentina, 200.000 fueron por esas 5 enfermedades. Imagínense que el COVID mató 130.000, acá estamos hablando de 200.000 en un año. Entonces, una magnitud gigante, y esto se viene manteniendo estable hace décadas. Entonces, es ahí donde la visión estratégica tiene que apostar, y es mediante la prevención más que por la oferta del sistema de salud. Ahí es donde... Claro. Imaginémonos que esta visión la tuvo Carrillo en los 40, ¿no? Exacto. Hoy me imagino que lo que debe ser, ¿no? Potenciado por 10. En la globalización, cuando se cae el muro, los alimentos ultraprocesados, digamos, inundan el mercado, y la obesidad se duplica. Desde el 90 hasta hoy se duplica, y la obesidad es como el eslabón que conecta la alimentación y la falta de deporte con las enfermedades crónicas que derivan en invalidez y muerte. Así que estamos en una situación muy complicada. Hay naciones que lo entendieron, como Suiza, y los resultados son distintos. ¿Y qué está haciendo Suiza al respecto? Suiza en el 2001 elaboró una visión estratégica, política de Estado, más allá de los partidos, que me parece que es lo que tenemos que hacer acá, y hizo hincapié en un plan de nutrición estratégico y un plan de prevención de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y básicamente es educar al soberano en cómo poder alimentarse de la mejor manera, pero también lograr que el aparato productivo de alimentos introyecte el concepto y produzca alimentos sanos, y que haya una cooperación en el aparato productivo. Muy sencillo. Con esas dos cosas, por poner la expectativa de vida de Suiza es de 83 años, la Argentina es 76 años, y 7 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso o obesidad, y 4 de cada 10 niños y adolescentes, y los suizos, nosotros somos 7 de cada 10, ellos 4 de cada 10, y los niños 1 de cada 10, nosotros 4 de cada 10. Entonces, el futuro también, si no hacemos nada con los niños, el futuro, la mayoría ya somos obesos. Eso significa mucha muerte, mucha enfermedad, y una demanda al sistema de salud que hace imposible que cualquier sistema de salud dé abasto. Claro. Por eso, lo que nosotros nos diferenciamos con los neoliberales y los socialdemócratas es que creemos que no hay que atacar el sistema de salud por oferta. Eso de atacar por demanda, por oferta, lo entendemos bien con Guillermo. No hay que ir por oferta, sino que hay que ir por demanda. Hoy en día el sistema de salud tiene una demanda que es imposible de satisfacer, y hay que bajarla de 2 maneras. Una es que haya menos enfermos. Claro. Con un buen plan de nutrición estratégico y un buen plan de deportes. Con esas dos cosas se logra bajar la obesidad y se logra que haya menos enfermedades crónicas. Y la otra es desmedicalizando la vida. Hoy en día la gente sana está expuesta a muchos estudios que no tienen criterio científico y que tienen más que ver con un negocio, con una cultura tecnocrática de que la tecnología nos va a traer salud. Entonces vivimos la vida artificial, como dice Carrillo, claro, un estilo, pero cada vez somos todos consumidores de tecnología médica. Entonces el sistema de salud está
extremadamente demandado por esos motivos. Mucha gente enferma y los sanos estamos totalmente metidos en el sistema de salud haciendo unos estudios que no corresponden. Entonces no hay oferta que dé abasto. Y si uno aumenta la oferta, lo único que hace es aumentar el círculo vicioso. Ahí nos diferenciamos. Los neoliberales dicen hay que aumentar la oferta por el mercado y los socialdemócratas hay que aumentar la oferta por el Estado. Nosotros decimos no hay que ir por oferta, hay que ir principalmente por demanda y una oferta robusta para la gente enferma que tenga una atención digna. Hoy en día un paciente con cáncer tarda 3 meses en acceder a un turno para un estudio, eso no puede ser. Claro. Entonces en el corto plazo administrar los turnos para que acceda más la gente que está más enferma. Claro, de eso te quería preguntar. Hoy en Cava y me imagino que en el resto del país también, es como que todos entran al hospital por la misma puerta y se hace como un cuello de botella, ¿no? El que tiene, no sé, cáncer entra por la misma puerta que el que le duele la cabeza o el que se golpeó la rodilla. Entonces se genera como una traba, una burocracia ahí que hace que los turnos se extiendan o directamente que no haya turnos. Y a eso ¿no? sumarle que se cae hay muchísimos, iba a decir compañeros, muchísimos argentinos que van cayendo el sistema, se pasan de la salud privada a la pública y eso hace todavía más complicado el cuello. Claro. Eso que decís. Sí. ¿Cómo lo ves eso y qué solución? Eso a largo plazo es lo que dijimos, la visión estratégica. Y a corto plazo, con ese tema en particular, hoy en día, si uno tiene, yo que tengo 35 años, me rompo los meniscos y me tengo que hacer una resonancia, compito directamente con alguien que tiene cáncer y se tiene que hacer una resonancia. Entramos los dos por el mismo tubo, digamos. Lo que hay que hacer es una administración racional de los turnos, que esto la audiencia lo va a entender muy fácil. Cuando Moreno separa los alimentos en masivos, selectivos y premium, y dice, bueno, los masivos tienen que cuidarse y los premium está bien. En este caso, el menisco sería premium, o sea, tiene una prioridad menor. Y no es un paciente y el masivo, el paciente oncológico es masivo, o sea, tiene que haber una persona responsable que administre esos turnos y que no haya un plazo mayor a unas pocas semanas para acceder a esos turnos. Tiene que haber, así como un secretario de comercio que se ocupaba de los precios, tiene que haber un funcionario que se ocupe de los turnos, de administrar los turnos racionalmente. Claro. ¿Cuáles son las patologías más comunes que hoy estás viendo en la comunidad? Bueno, hay creo que es importante la formación médica, lamentablemente, y eso se ve en el sistema de salud, peca de una filosofía materialista, entonces parece que solamente fuésemos seres biológicos. Partiendo de una metafísica que somos cuerpo, mente y alma, el cuerpo está muy enfermo por lo de la vida artificial que dijimos, y ahí se ve cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares como el infarto y el ACV, el EPOC y otro grupo de enfermedades que no se estaba viendo y en las últimas 2 o 3 décadas impactó muy fuerte son las enfermedades de salud mental, sobre todo tres enfermedades, que son 3 epidemias: ansiedad, depresión y adicciones. Y ahí es muy importante con los niños lo que está pasando. La adicción a las pantallas está generando un sinfín y una enormidad de problemas del neurodesarrollo, que lo mismo, desde otras doctrinas se dice no, hay que ir por oferta, hay que poner más especialistas, más centro, y me parece que hay que regular. En Australia se sacó una ley para regular el uso de pantallas, prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. Así que esas dos son los dos grandes grupos de enfermedades. Sí, y ni hablar del tema del juego, ¿no? En los niños, que hoy se está hablando bastante y que está, es una problemática que muy común en los niños, ¿no? La ludopatía virtual. Antes, para jugar tenías que ir al casino físicamente, no te dejaba entrar en seguridad, había barreras. Hoy en día, con un clic, podés apostar, y la ludopatía entra dentro del grupo de las adicciones. Entonces tenemos adicciones a múltiples cosas. La ludopatía es un grave problema y bueno, la tasa de suicidios en adolescentes, sobre todo varones, es preocupante y me parece que es el desenlace más triste y más extremo de un proceso que arranca en estas 3 enfermedades que dijimos. Tomás, Víctor, ¿cómo puede colaborar la rama de la disciplina de la arquitectura con la medicina? En principio es que para tener salud hay que vivir en un entorno, un hábitat saludable, ¿no?
O sea, todas las actividades que hacemos, todo lo que realizamos, todo el transcurso de nuestra vida transcurre en un lugar, y eso es lo que abarca la disciplina de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Tanto la arquitectura desde los lugares físicos, los edificios que nos contienen, nos posibilitan, y lo mismo pasa con el urbanismo, que abarca las ciudades, que son las que posibilitan nuestra organización social. Entonces, es muy difícil llegar a niveles de salud o a sería como a lo que está planteando Tomás, como un abordaje integral de la salud desde lo preventivo, si no abordás la cuestión del hábitat en el cual nos envolvemos todos los días. Es inaceptable que un trabajador tenga que viajar 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta a su trabajo, tomándose múltiples transportes. Entonces, nuestros alimentos que consumimos son también, como decía Tomás, son ultraprocesados, y estamos dejando de consumir alimentos naturales porque los alimentos que tenemos disponibles están dejando de estar disponibles porque el suelo donde esos alimentos se producían, que es en los sectores periurbanos, apenas afuera del conurbano, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Isidro Casanova, hasta hace 30 años eran quintas, hoy son todos barrios. En la zona de Tigre, Escobar, hoy son todos countries, y se dejó de producir, entonces la comida empieza a estar más lejos. Y al estar más lejos es más cara, porque hay que traerla. O viene con conservantes, para que dure más. Para que dure más, etc. Imagínate que se está importando limones de... No sé, de la India, no sé dónde están trayendo traen naranjas de España. Nada, la cuestión es que tenemos que abordar el tema del qué hacemos con el suelo. La tierra es algo indispensable para nosotros, y hace a la salud y hace al entorno natural del que hablaba Tomás. Entonces es importante que como movimiento empecemos a pensar qué tipo de ciudad queremos vivir, qué tipo de territorio, cómo es el territorio. Pero hasta ahora quizás no hemos tenido un arquitecto, un Carrillo arquitecto que haga una doctrina, pero bueno, tendremos que construirla entre los compañeros para poder abordar, porque si no es imposible, va todo de la mano. Exactamente. Después escuchar un poquito Los Redondos, seguimos de lleno en el programa, ¿te parece? Seguimos acá con Tomás Inurritegui y Víctor Pereira. Tomás es médico especializado en medicina familiar e integrante de la rama de técnicos y profesionales de la agrupación LIO de Principios y Valores Capital, y Víctor es arquitecto también de la rama de técnicos y profesionales de la agrupación LIO de Capital Federal. Bueno, recién en el corte estábamos hablando un poco sobre cómo influye la arquitectura, ¿no? En la salud. Es que es clave, porque nadie puede ser sano si no vive en un entorno saludable, si no vive en una casa que posibilite que esa vida sea saludable. Es imposible. Necesitamos acompañar todo eso con un hábitat sano para nosotros. Y no estamos hablando de lujo, ¿no? Sino de planificación. Planificación. Perdón, pero creo que se esquematiza muy fácil con hábitos, que sería nutrición, buenos vínculos, deporte, y hábitat. Creo que es fácil el juego de palabras. Y hábitat es la casa, el barrio, y a grandes rasgos, como en la escala macro, es suelo, aire y agua, es lo que hablaba Carrillo. Creo que es mucho más interesante hablar de esos conceptos que restringirse al sistema de salud, porque si no parece que cuando hablamos de salud nos restringimos al funcionamiento del sistema de salud y dejamos de lado los hábitos y el hábitat, y nos estamos perdiendo de los principales determinantes de la salud, que Carrillo llamaba los factores indirectos. Dice, los factores indirectos son los que son más importantes. Que una buena casa previene enfermedades. Yo me imaginaba un chico de 10 años que tiene que descansar y dormir, ¿no? Y duerme con frío porque no tiene estufa, no tiene calefacción. Ese chico, llena de humedad, ese chico no puede rendir al día siguiente con el colegio, no puede aprender bien, claramente. Es fundamental. O si querés, hacinamiento. También. Hoy por hoy estamos con graves problemas de vivienda, de acceso a la vivienda, gravísimos. Para todo es transversal, para casi toda la sociedad está cansada por esto. Entonces, de repente, una casa en la que en 2 habitaciones viven 8 personas, es difícil. Bueno, ahí está el tema de la tuberculosis, por ejemplo. Uno puede abordar la tuberculosis por oferta, decir, hay que poner más especialistas, los medicamentos, el seguimiento, o decir, bueno, fijémonos, en las clases media y alta no hay tuberculosis,
y hay tuberculosis donde viven hacinados. Entonces hay que ir a la raíz del problema. Si uno ahí soluciona el tema habitacional, se termina, y nutricional, se termina la tuberculosis. Claro. En cambio de ir siempre, obvio que a los que ya están enfermos hay que tratarlo dignamente, pero hablamos de ir a la raíz de los problemas. De la prevención. Exacto. Sí. Bueno, complicado, ¿no? Una Argentina que está devastada económicamente. Sí. Tratar de hacer una planificación habitacional, ¿no? No solo eso, incluso no está ni en agenda del presidente este tema. Eso es lo que preocupa. Ese es un tema, pero lamentablemente es una constante en la Argentina que no haya planificación urbana. O sea, no se planifica para qué se usan los suelos, no la hay, salvo contadas excepciones en la historia del país. Bueno, tendríamos que empezar a trabajar y a pensar en distribuir y administrar, así como se hablaba de administrar un sistema de salud, así como se habla de administrar el comercio, la tierra, que es el elemento más básico sobre el que pisamos y vivimos, también hay que administrarla. No puede estar todo librado de la especulación inmobiliaria. Está bien hacer un negocio, sí, está bien ganar plata, sí, está bien construir y llevarse, sí, bárbaro. Pero hay que hacerlo con una organización y un orden donde todas las necesidades de toda la sociedad puedan estar cubiertas. Contempladas. Contempladas, exactamente, sí. Sí. Bueno. ¿Cómo se maneja la ansiedad, Tomás? ¿Cómo se maneja la ansiedad? Es un tema que la ansiedad uno lo ve en todo el mundo. La ves viajando en el tren, en el subte, los amigos, los vecinos, los familiares. Creo que de nuevo está el enfoque individual para tratar al individuo, y bueno, obviamente que es importante, y está el enfoque social. Uh-huh. Las verdaderas causas de la epidemia de ansiedad que tenemos hoy son sociales. Uh-huh. Entonces creo que algo importante es, si las causas son sociales, no se puede tirarle la responsabilidad al individuo para que solucione su ansiedad. Que eso es algo de la cosmovisión New Age, de, meditar, pisar la tierra, que como tirarle la responsabilidad a la persona por un fenómeno social. Creo que para manejar la ansiedad hay que ir a las raíces de nuevo, que es todo lo que estuvimos hablando. Ahora, cómo manejarla en el plano individual, yo creo que básicamente el deporte ayuda mucho, uh-huh. El contacto con la naturaleza, los vínculos sanos, elegir bien los vínculos, uh-huh. Y bueno, cuando ya te desborda, pedir ayuda. Pedir ayuda ya sea a algún familiar, a algún ser querido y algún profesional. Ahora, qué importante es, ¿no?, lo que está diciendo Tomás respecto a los vínculos sanos. Claro. Uno lo dice así al pasar, pero en realidad es mucho más profundo de lo que uno se imagina. Seguro. Y en eso va de la mano de lo que estamos hablando también, de una vivienda digna, ¿no? La vivienda digna hace vínculos sanos. Es difícil llevarte bien con tu pareja cuando, no sé, de repente en la misma habitación duerme la suegra. Claro, por ejemplo. O en la habitación del lado. Exacto. Bueno, sí, o dormir con 5 hijos. Con 5 hijos. La suegra Sí, la falta de privacidad, seguro. Sí. Seguro, entonces es importante, es muy importante. Y el aspecto cultural también. Cuando Moreno habla mucho de la cultura posmoderna, los vínculos líquidos. Uh-huh. En los vínculos líquidos son todos vínculos descartables, que duran poquito tiempo, que los vamos intercambiando. Me parece que los vínculos sólidos permiten esto, que la incondicionalidad, saber que uno tiene por lo menos un puñadito de personas que sabe que pase lo que pase van a estar. Y eso da mucha seguridad interna. Claro. Sí, coincido. Tomás, ¿qué impacto está teniendo esta crisis económica en cuanto a los alimentos, en cuanto al hábito alimentario, el costo de la comida? Y mirá, nosotros recién hablábamos de la visión estratégica. La visión estratégica a largo plazo, el gran problema es la obesidad. Ahora, en el corto plazo es el hambre. Me parece que más allá de que digamos que hay que mejorar la calidad de los alimentos, lo urgente es el hambre y un cuerpo que está mal nutrido y que está con hambre, cualquier bicho que anda dando vuelta te va a afectar y te va a enfermar. Entonces, capaz que en la estadística se murió de neumonía. Ahora, esa neumonía nunca hubiese estado si esa persona no dormía en la calle, si no comía una comida por día hace 6 meses. Entonces, hoy el gran problema de salud es el hambre, es la emergencia de hambruna que hay. Me parece que eso, todos los médicos tendríamos que poner el grito en el cielo para que lo primero que, más allá de las vacunas, de los medicamentos, el hambre. Estamos en el nivel más bajo de consumo de carne de hace 120 años, ¿no? Y de leche también de hace varias décadas.
Sí. ¿Qué efecto tiene eso en la salud? No, el efecto creo que es intuitivo y que cualquiera que es hermano, madre, padre, pero estos son los factores indirectos que dijo Carrillo, y pongo un ejemplo también para recordar que a veces hace muy bien. Perón en el 47 hace el Congreso de la Alimentación y junta a los médicos profesionales de la salud por un lado y a los economistas por otro. Ahora que se habla mucho del trabajo interdisciplinario y demás, ya el general lo hacía en ese momento. Y a Carrillo lo que le pide es que diseñe la fórmula biológica ideal para el argentino. Entonces él dice, bueno, mira, el argentino necesita tanto de proteínas, tanto de hidrato de carbono, tanto de grasas, pero eso después lo pasa a tantos kilos de carne por año, tantos litros de leche, tanto de manteca, tanto de harina, y eso lo multiplicamos por 16 millones que éramos en esa época. Hoy habría que multiplicarlo por 50 millones. Sí. Y una vez que están las necesidades reales, les dice a los economistas, bueno, muchachos, esto es lo que hay que producir, por lo menos para nosotros. Para nosotros, pues producimos más para exportar. Pero me parece que hoy esa planificación de la alimentación no está, y con esto de que el mercado es el que va orientando la producción. Sí, y si conviene venderlo afuera lo vendemos afuera, y lo de acá que se caguen. Y la biología es la misma, entonces la misma fórmula de Carrillo para hoy nos sirve, solamente que hay que multiplicar en lugar de por 17 por 47 millones, y ahí están las necesidades, lo que necesitamos los argentinos para estar bien nutridos. Entonces hay que planificar la producción de alimentos en base a eso. Es un distinto. Sí. Y bueno, por eso siempre se tiraron contra Perón, ¿no? Sí. Hoy en día, después de 70 años, siguen tirando contra Perón, ¿no? Sí. Tomás, la pregunta que no se puede dejar de hacer es, ¿qué opinión te merece salir de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, eso es un tema que está en agenda, y me parece, no es por esquivarle al tema, me parece que muchas veces en la agenda mediática nos quieren hacer discutir temas que son los menos relevantes. Uh-huh. Pongo un ejemplo. La socialdemocracia dice que es un horror salir de la OMS, y los libertarios dicen que hay que salir de la OMS. El tema es que ninguno de los dos dice su plan estratégico de salud. Claro. Entonces todo el tiempo nos pone a discutir coyuntura. Antes era el dengue, entonces todo hablando de qué hay que hacer con el dengue. Hoy es si la OMS sí, la OMS no. Pero nunca nadie presenta al pueblo un plan estratégico de salud. Principio de Valores es la única fuerza que presentó un plan de gobierno y un plan estratégico en las distintas áreas. Entonces, lo importante es tener un plan estratégico y ser soberano en aplicarlo. Después creo que es parte del arte de la política saber cómo implementarlo. Yo creo que salirte hoy sin tener un plan estratégico es un signo de... creo que el gobierno es muy bueno tocando las fibras simbólicas, uh-huh, pero detrás de ese simbolismo no hay sustancia. Entonces, apenas a tocar fibras simbólicas, porque es cierto que la población quedó enojada con el manejo de la pandemia. Entonces, decir, no, vamos a tomar una represalia contra la OMS, quizás a algunos le puede dar como cierta reivindicación, pero no hay sustancia. Entonces, me parece que más que discutir si la OMS sí o la OMS no, es que cada fuerza política ponga el plan estratégico arriba de la mesa y discutir, y que el pueblo elija cuál es el mejor plan. Claro. Ya que tocaste el tema de la pandemia, ¿cómo crees que se trató el tema de la pandemia? ¿Cómo se manejó la pandemia acá en Argentina? Mira, es un tema muy complejo, no hay una verdad, pero sí me parece que lo peor que se hizo fue no permitirse dudar. Entonces, cualquier duda sobre los efectos adversos de las vacunas, sobre la forma de la cuarentena, era catalogada por la socialdemocracia como una antivacunas, una anticiencia, y una nación no puede crecer sin debatir los problemas tan importantes y tan nuevos en los cuales no había una verdad. Creo que se comportaron de manera totalitaria, y que eso se notó en las elecciones, que el pueblo los repudió. Es como decía Moreno, retiraron a la fuerza de trabajo del mercado, y Carrillo enseñó que sin una buena economía no podía haber buena salud, y descuidaron la economía, y eso se vio en las cifras. En el año 2019 se murieron 360.000 personas, y en el año 2022 se murieron 400.000 personas, y la población no aumentó como para que sea proporcional. Se murieron más personas más allá. El 2022 pongo porque ahí ya el COVID no estaba. Entonces, sacando las muertes de COVID de 2022, la salud es peor que en el 2019.
Así que yo creo que el manejo no fue un manejo soberano, simplemente importamos las recetas de la OMS, que son tecnócratas y burócratas del globalismo. Después tampoco creo en el otro extremo, ¿no? De el COVID no existe y no había que hacer nada. Me parece que, como dice Moreno, había que convocar un grupo de distintos tipos de expertos, no solo los médicos, que eso fue un gran error, y bueno, y el tema de los efectos adversos de la vacuna, me parece que es un tema para investigar todavía. Tomás, te pregunto recientemente falleció Ginés González García. ¿Cuál es tu opinión respecto al ministro de la década ganada y también ministro de Alberto? Mira, me parece que se fue muy injusto con Ginés González García en el último tiempo, sobre todo con esto de las vacunas, del vacunatorio VIP que se llamó. Bueno, ni hablar con los dichos del presidente hace poco. Yo creo que Ginés González García hay que valorar las cosas en su tiempo y en su contexto. Hablo mucho con médicos de 50, 55 años que en el 2001 estaban laburando, y más allá del enfoque doctrinario y demás que uno puede debatir teóricamente, lo que me dicen esos médicos es, en el 2000 la gente venía y nosotros le hacíamos las recetas, y cuando salíamos estaban todas las recetas tiradas en la calle, porque no podían comprar nada, y con el programa Remediar, que creo que fue la mejor política que implementó Ginés, en las unidades sanitarias nosotros empezamos a poder resolver problemas. Entonces, hacíamos la receta y le dábamos el medicamento en la misma unidad sanitaria. Claro. Yo creo que por ese solo hecho, Ginés tiene que ser recordado como un buen ministro. Después, siendo justo, así como digo esto, me parece que quizás le faltó levantar las banderas y la doctrina de Carrillo. Debe ser muy difícil estar en esos zapatos. Lo digo desde acá, como para ser justo. Creo que nunca se presentó un plan estratégico y que siempre se hizo se hizo foco en la oferta y no en la demanda del sistema de salud. Pero la verdad que atravesó el 2001 y lo hizo muy bien el 2002, digamos, y lo hizo muy bien, así que creo que tiene que tener el respeto de los argentinos. Cambiando un poquito de tema, nos quedan apenas solamente 5 o 6 minutos, así que voy a pedir respuestas breves si es posible. Víctor, el año está recién arrancando, si bien estamos en mes de febrero, está recién arrancando. Sí. Estamos calentando los motores para el año electoral. Tuvimos recientemente el sábado una convocatoria de Guillermo Moreno en Cava. ¿Cuáles son tus deseos y tus expectativas para este 2025 con principios y valores en Buenos Aires y en Capital Federal? Bueno, mi expectativa es que se continúe profundizando la organización, que se sigan sumando compañeros, por supuesto, pero que se siga profundizando la organización y el trabajo que se está haciendo en todas las ramas. Pero bueno, nosotros, al menos de la que yo conozco, que es la de técnicos y profesionales, creo que estamos haciendo un buen trabajo con los elementos y los recursos que disponemos como para poder empezar a pensar un país, porque básicamente estamos haciendo eso, estamos pensando un país, con doctrina, pero también con conocimiento, con técnica. Claro. Entonces es importante, me parece que es muy importante porque normalmente no se hace. Estamos todo el tiempo atajando penales, todos los gobiernos están todo el tiempo atajando penales, pero nunca ninguno pone la bocha bajo el pie y se la tira al 8 o al 10. Claro. Digo, nadie empieza a pensar un poco cómo salir. Siempre estamos ahí con la coyuntura, que también un poco lo que estaba acá comentando el compañero. Entonces eso es mi deseo para la orga, digamos. Genial. A mí me quedó una pregunta al tintero para Tomás, que es si crees que el tema de salud está mal encarado desde la universidad y se transforma en un negocio farmacéutico una vez el profesional sale a ejercer. Sin duda. A los médicos nos forman para hacer un engranaje que prescriba tecnología sanitaria que se produce en otros países y seguir siendo importadores de manufactura, en este caso remedios o resonadores o tomógrafos. La currícula médica breve tiene 8.000 horas. Ahora, el año pasado la cambiaron, la cortaron un poco, pero a la que yo hice 8.000 horas, el 2% de salud pública, Carrillo no está censurado, no se lee, no se enseña, el 2% de las horas de salud mental y el 2% de bioética. Entonces, los médicos salimos sin saber filosofía, sin saber salud pública
y sin saber salud mental, con un sesgo materialista y biologicista tremendo, y con una biología del siglo XX sin incorporar el tema de la microbiota y los microorganismos que viven en nuestro organismo, que también eso es un descubrimiento nuevo y complejiza la fisiología y la enriquece. Así que urgente tenemos que cambiar la currícula médica. Súper claro. Bueno, la verdad que fueron muy claros los dos y un gran aporte para los compañeros que nos están escuchando y para la gente, ¿no? que está escuchando el programa. Sí, claro que sí, claro que sí. Y obviamente lo sumamos para que quieran más adelante venir y seguir explayando el tema porque es súper rico. Seguro. Así que bueno, si nos quieren dejar alguna red social donde se pueda comunicar la gente. A Lío Capital o Lío Nacional, ahí se pueden comunicar y estamos trabajando en este proyecto estratégico de salud. Todo aquel compañero que se quiera sumar, no hace falta haber ido a la universidad, no hace falta no tener ningún título, solamente interés y ganas de laburar. Todo aquel que se quiera sumar, que por favor se contacte ahí y será recibido con los brazos abiertos porque hace falta muchas manos para laburar. Entonces buscan Lío, los inorgánicos organizados, Capital, en el Instagram. En el Instagram mandan un mensajito y el que se quiera sumar, colaborar con la agrupación Lío, con Principios y Valores, con Luce Guillermo Moreno y Nidia Lerola Capital. Seguro que sí. Van a ser bienvenidos. Sergio, quedan apenas 3 minutos. Quiero que me cuentes un poquito sobre... vos fuiste a La Plata. Ayer... Lunes. No, el lunes. No. El martes. El martes, sí. El martes. Contanos un poquito de qué se trató lo que fuiste. Bueno, la verdad que fue muy emotivo. Isabel Perón cumplió 94 años. Uh-huh. Y la compañera Cristina Moreno organizó un homenaje. Donde estuvo Diego Massieri también, que es el biógrafo autorizado, el único biógrafo autorizado por Isabel. Uh-huh. Así que la verdad que fue muy emotivo el acto. Está subido a Abrazando Distritos. ¿Dónde lo veo? En YouTube, Abrazando Distritos, el que lo quiera ver. La verdad que muy emotivo el acto y muy sustancioso, ¿no? Le va a dejar un muy lindo aprendizaje a todos los compañeros. Viste que Isabel está muy cuestionada en el peronismo. Sí. Bueno, ahí se va a aprender un poquitito, ¿no? La tenemos que reivindicar. Sí, bueno, Cristina ya arrancó con esto. Cuando digo Cristina, hablo de Cristina Moreno. Ya comenzó con este trabajo. Sí, es una deuda que tenemos con la compañera Isabel, ¿no? Sí. Que gracias a Dios sigue viva. La primera víctima de la dictadura. Exactamente. Totalmente. Y ha tenido gestos enormes de lealtad. Así que eso vale muchísimo hoy por esta Argentina. Sí es. 19:57, hora de despedirnos. Este programa, ¿dónde lo escuchan nuevamente? Abrazando Distritos, YouTube, Instagram, TikTok, todo. X, todo lo que quieras. Twitter. Ustedes busquen Abrazando Distritos. Vamos a aparecer. Donde salga, denle play. Ya está. Y también que se suscriban. Bueno, si Dios quiere, será hasta el jueves que viene. Compañeros, ¿se quieren despedir? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por habernos dado el espacio para poder comentar todas estas cuestiones. Y felicitaciones, la verdad que tienen un hermoso programa y ojalá que siga creciendo. Bueno, muchas gracias. Se valoran mucho los mimos. Entonces pasaron Tomás Inurritegui, que es médico especializado en medicina familiar e integrante de la rama de técnicos y profesionales de la agrupación Lío de PIB Capital, y Víctor Pereira, arquitecto de la rama de técnicos y profesionales de la agrupación Lío y de Principios y Valores, que conduce Guillermo Moreno. Ahí vamos. Como siempre nos despedimos, abrazo peronista.